Ya. Recordemos un poquito que en el video anterior estuvimos viendo que las funciones son o se relacionan con la relación entre magnitudes, valga la redundancia. O sea, nosotros establecemos un vínculo a través de las funciones entre un elemento que está relacionado con una magnitud o con un conjunto y lo vinculamos con otro elemento que se encuentra en otro conjunto, ¿vale? Lo vimos a través de un dibujo, ahora ya vamos a pasar a la parte abstracta, a los factores literales, ¿cierto? Y factores numerales. Vamos viendo que acá tenemos una pregunta que dice cómo se compone una función. Y para ir interiorizándonos un poquito y tomando conciencia sobre estos elementos, vamos a escribir primero una función. Una función se escribiría de la siguiente manera. F de x se lee de esa manera, luego agregamos una m, luego una x y por último el signo más y una b. Para muchos o para muchas esto será como hablar en chino o en japonés, ¿cierto? Porque tenemos un montón de letras y no sabemos qué significan. Pero vamos a ir desenredando este contenido poco a poco. Entonces tenemos este poema numérico y lo leemos de la siguiente manera. F de x es igual a mx más b. ¿Vale? Me gustaría recordarles, ¿cierto? Un contenido que vieron el año pasado seguramente, es que cuando nosotros encontramos dos variables que se encuentran juntas, nosotros las tenemos que multiplicar. Eso es bien importante que lo tengamos claro desde un principio. Ahora vamos a ir viendo cada parte, pero antes de ver cada parte me gustaría que supieran que esto también se puede escribir como ecuación. O sea, no tan solo lo podemos escribir como función, sino que también como una ecuación de primer grado, que sería más o menos así. Una y es igual a m por x más b. Se dan cuenta que lo único que cambia es la parte donde se representa la función, luego la representamos con la variable y, ¿cierto? Eso es bien importante que lo vayamos entendiendo. Ahora, borramos la parte de la ecuación, si ustedes quieren la registran en sus cuadernos, porque vamos a ir mencionando a qué se refiere cada uno de estos elementos. Primero tenemos f de x, y f de x es la variable dependiente. Entonces vamos a escribir variable dependiente. Para que lo entiendan un poquito mejor, esto que se encuentra acá, este elemento de la función, corresponde a un elemento que depende de otro elemento para existir. No depende de sí mismo, sino que el valor que vamos a obtener de esta partecita, ¿cierto? Depende del valor de otro elemento, y ya lo vamos a ir viendo. Luego tenemos una m, y vayan registrando en sus cuadernitos, por favor, corresponde a la pendiente. Yo creo que esta palabra la han escuchado un montón de veces cuando van caminando en una calle y les toca subir, ¿cierto?, en algún momento, o les toca bajar. Ustedes han escuchado a alguien mencionar que están en la pendiente, ¿vale? Eso ya lo vamos a ver porque justamente se relaciona con eso, con una inclinación, con la inclinación de una línea recta. El siguiente es la x, y esta x corresponde a la variable independiente. A la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que esta va solita, ¿cierto? Y desde esta empiezan a nacer, ¿cierto? ¿Qué cosa? La dependiente. Esto es como podríamos decir, como la madre y un hijo. La madre sería la independiente y obviamente que el hijo es dependiente de su madre. Entonces vamos entendiéndolo de esa manera. Y luego tenemos la b, que significa que es el punto de intersección con el eje Y. ¿Vale? Es el punto de intersección con el eje Y. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me encuentro en un plano cartesiano con el eje Y y el eje X, quiere decir que este numerito que va aquí en el lugar de la variable siempre nos va a indicar en qué punto estamos en este eje. Podría ser, ¿cierto?, hacia la parte negativa o hacia la parte positiva.
¿vale? Entonces yo voy a colocar un puntito aquí para que ustedes sepan más o menos de qué se trata esta variable. Muy bien, ahora vamos a ir a entender cada una de estas partecitas y vamos a hacer unos ejercicios, los vamos a tabular y los vamos a representar en un plano cartesiano. Muy bien. Ya. ¿Cómo